Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Siria será balcanizada como Libia? Occidente se mueve al son de Divide y reinarás. Bienvenidos, bienvenidas a Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy profundizaremos en este tema junto al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. La entrevista. Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista internacional, Wadi Calvo. Él es especialista en África, Medio Oriente y Asia Central. Wadi, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandra? Una alegría verte en este caso, estar en contacto con vos. El gusto es nuestro, Wadi. Cayó el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, quien se encuentra asilado en Rusia junto a su familia. ¿Cómo estás analizando lo ocurrido? Bueno, para que esto quede más o menos claro, tendríamos que irnos al 2011, cuando se inicia en el marco de aquella famosa primavera árabe, que solo intentaba derrocar al coronel Gaddafi de Libia y apuntaba fuertemente contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria. Lo demás simplemente fue espuma para lograr esto. Eh, Rápidamente, como sabemos, cayó Libia, pero Bashar al-Assad se mantuvo muy fuerte en el poder gracias a varios elementos exógenos. El Hezbollah libanés, este, el apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán y esencialmente de Rusia, ¿no es cierto?, que colaboró eh, con mucha eficacia, bombardeó posiciones terroristas. Imagínate que en ese proceso llegaron a, a Siria, se sumaron entre combatientes rebeldes al gobierno de Bashar al-Assad y los que trajeron desde el exterior, llegaron a ser una fuerza de más de 350.000 milicianos, es decir, una fuerza muy poderosa, muy armada, en la que obviamente eh, trabajó fuertemente Europa, Estados Unidos e Israel. Eh, Así todo, Bashar al-Assad resistió 11 años a esa embestida, que bueno, no todos estos años tuvo la misma presión, pero siempre hubo presencia terrorista en Siria, y bueno, fue lo que produjo este desgaste, esta caída, un poco en el contexto de la avanzada de Israel a partir de los atentados de los ataques del 7 de octubre del año pasado, cuando Israel empieza su embestida para exterminar Gaza, como lo estamos viendo, como para exterminar Cisjordania. Esto es un plan general, esto no es producto del ataque del 7 de octubre. El producto el ataque del 7 de octubre es esencialmente un ataque de falsa bandera. Es decir, el gobierno israelí sabía que jamás estaba preparando este ataque, los dejó avanzar, quizás hubo un error de cálculo, no esperaban que jamás generase tantas muertes ni secuestrara tantos ciudadanos israelíes, pero sí eso estaba
evidentemente pautado y permitido por el régimen sionista. Eh, Siguió avanzando Israel, aniquiló Líbano, ¿no? Y en eso liquidó la resistencia libanesa que encaraba Hezbollah. Era un grupo muy poderoso, este, prácticamente más poderoso que el propio ejército libanés, eh, y, y- y pautado con la inteligencia inglesa, la CIA y Turquía, generan este grupo Comité de Liberación del Levante, ¿no? Que es una reversión de aquellos grupos que habían llegado, aquellos grupos vinculados a Al Qaeda y al Daesh que habían llegado a partir del 2011. El Daesh se funda en la frontera entre Siria y Irak en el 2014, pero hasta el 2014 todo era Al Qaeda. Este personaje que hoy aparece como un ex terrorista reconvertido en un rebelde que libera a su país de la dictadura de Bashar al-Assad. Bueno, es un terrorista hecho y derecho que actúa en el Líbano perdón, en Siria del 2012, que tenía este grupo, era un hombre de al-Baghdadi, que fue el fundador del Daesh, y que lo manda a él a Siria para generar un grupo que se llamó Al-Nusra, que entonces todavía no existía el Daesh, todo era Al-Qaeda. Se reconvierte al, eh, el, Al-Golani, Abu Sí. Hamad Al-Golani, abandonan Al-Nusra, crea este comité de liberación del Levante, negocia más tarde con Occidente y con Turquía para que lo arman y hace apenas 15 días empiezan a avanzar de manera incontenible hasta el domingo, a este último domingo que ingresaron a Damasco y obligaron a escapar al presidente Bashar al-Assad. Ujú. Eh, esto es realmente un terremoto en la región, porque de aquí en más se va a reconvertir, reestructurar todo Medio Oriente. Yo creo que eh, Líbano ya no volverá a ser Líbano, este, va a quedar bajo la esfera de Israel. Y Siria, si no se convierte pronto en un protectorado de Israel también, que esto es un viejo plan, un viejo Sí. anhelo del sionismo, es decir, conquistar Líbano, Siria, algunas partes de Arabia Saudita, Jordania, algunas partes de Egipto, para formar aquella teórica gran Israel que nunca existió, pero los sionistas eh, fundan su ideología en ese esplendor que jamás, que jamás existió. Este, y, y hay otro plan sobre Siria que es partirla en tres. Eh, Siria tiene un gran sector chiita, un gran sector sunita, que son los dos grandes brazos del Islam, y un sector muy importante también de kurdos, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza la primavera árabe, cuando empiezan a arremeter contra Siria, ya se hablaba de la partición en tres estados de lo que es Siria. No sé en cuánto y en tanto se podrá, se podrá
podrá continuar, que se podrá continuar la vieja Siria, la que conocemos hasta ahora, o se partirá en tres, ¿cierto? Ujú. Pero bueno, esto afecta profundamente a Irán, que tiene frontera con Siria y eran dos aliados muy importantes, ¿no es cierto? Eh, entonces, ahora está la moneda en el aire. Seguramente que esa moneda en el aire caerá recién el 20 de enero cuando Trump se convierta nuevamente en presidente de Estados Unidos. Pero esto es realmente un, un movimiento sísmico, digamos que va a tener una trascendencia este, muy importante y los temblores se van a extender durante años. Estados Unidos ya anunció que está buscando armas químicas en Siria, que teme además el resurgimiento de ISIS, una historia que ya conocemos. ¿Crees que uno de los objetivos es balcanizar al país como en Libia? Tú mencionabas recién la fragmentación. ¿Es una de las prioridades de Washington? Eh, Siria tenemos que hablar en pasado. Sí. Era un país donde Rusia tenía mucha influencia. Era la gran plataforma de Rusia desde la época de la Unión Soviética. Incluso tenía una base sobre el Mediterráneo, la base Tobruk, una base naval que había mucha, mucha presencia, ya te digo, de los tiempos de la Unión Soviética, este, que en estas últimas semanas digamos, hubo una retirada, un abandono de esa base por parte de los rusos, que están muy comprometidos en la guerra a Ucrania y bueno, necesitan todo lo que tienen para acabar con la guerra a Ucrania, que es una mentira. La guerra a Ucrania es la guerra contra la OTAN. Rusia en Ucrania está combatiendo contra la OTAN, no contra Ucrania. Este, y, y Estados Unidos, obviamente, todo históricamente ha querido este, tener influencia en Siria, este, desde que incluso la había perdido ya en los años 70 cuando el padre el presidente eh, Bayat, Jalef este, al-Assad, por un golpe de Estado había tomado el poder, y se había asociado fuertemente con los soviéticos. Esto lo continuó su hijo eh, tras la muerte del padre. Y bueno, esta es la gran oportunidad que tiene Estados Unidos de hacerse con ese gran territorio, pero obviamente cedérselo también a Israel, que Israel es el gran ganador de todo este conflicto. El gran ganador de todo esto ha sido Israel. Y, y las armas químicas, bueno, había armas químicas en Irak que nunca aparecieron, había armas químicas en Libia que nunca aparecieron, quizás ahora aparezcan todas en Siria, ¿no es cierto? Ya había habido un episodio en agosto del 2013 respecto a armas químicas, este, que tenía el presidente Bashar al-Assad, donde murieron 2.400 personas en un barrio de Damasco, Al-Ghouta. Eso habilitó al entonces presidente norteamericano Obama a amenazar con intervenir directamente en la guerra, como lo había hecho
en Libia y bombardear, bueno, tener toda una política agresiva contra, contra Siria, y eso lo impidió el presidente Putin, que le dijo, ya estaba todo preparado, pero al punto de tal gravedad se esperaba el ataque que incluso Inglaterra, el gran socio de Estados Unidos en todas sus aventuras este, imperiales, no iba a participar de esto. El que iba a participar era Francia. Y Putin advirtió que si avanzaban de esa manera sobre Siria, iba a intervenir violentamente Rusia. Lo que hizo Obama fue retroceder rápidamente porque no quería tener un conflicto con Rusia en ese momento, pero más tarde se conoció que en el barrio Albuta, está un poquito a las afueras de Damasco, la capital siria, este, eh, la Fuerza de Seguridad Siria habían encontrado a entre 11 y 15 este, agentes de la Mossad que parece haber estado participando de todo esto, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, lo de las armas químicas, bueno, es siempre el caballito de batalla bueno, para tener motivo de intervención, ¿no es cierto? Ujú. Perdón, se me pasó el gato. Está bien, y quiere participar también, está preocupado por el mundo. Wadi, mientras Siria de alguna manera intenta no recuperar su escenario político, Israel sigue bombardeando territorio sirio. ¿Por qué está tan interesado en los altos del Golán? Bueno, los Altos del Golán, desde el 73, los Altos del Golán es un territorio sirio, ¿no es cierto? Pero desde la guerra del 73 cayó en manos de Israel. Eh, Tiene dos puntos fundamentales para la estrategia de Israel, que es, primero, la altura, es decir, desde los altos del Golán se puede ver un gran base sirio, es decir, que cualquier movimiento importante de una fuerza que quiera atacar a Israel queda ahí desprotegida por esa altura, ¿no es cierto? Y además en los altos se encuentran las fuentes de agua dulce de la que se abastece Israel, ¿no es cierto? Seguridad y agua es un punto estratégico muy importante para Israel y no la va a entregar. Aquí se juega algo casi anecdótico. Sí. El líder de este grupo que acaba de entrar a Damasco es Abu Mohamed al-Golani, que es del Golán, ¿no es cierto? Ahora se Sí. atreverá este, a, a- a dar honor al apellido que no ha heredado, tiene otro, esto es un nombre de guerra, Ujú. pero eligió al Golani, del Golán. ¿Se atreverán estas nuevas fuerzas rebeldes a avanzar sobre el Golán? Creo que no, obviamente, seguro que no. Ujú. Pero es gracioso que este eh, alocado joven rebelde de 42 años que ha participado en, en matanzas extraordinarias en Siria y que ha elegido ese nombre, hoy se haya asociado a Israel para terminar con el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Ujú. Wadi, eso que decís refuerza mucho lo que decías de que está girando todavía la moneda, ¿no? En Siria. ¿Puede caer, es una posibilidad en una guerra civil de largo plazo, en donde además
el petróleo, ¿no? Y el vaciamiento por parte de Occidente comience a tener un protagonismo importante allí en la región. La posibilidad de una guerra civil no se le niega a nadie nunca, ¿no? Pero esto es una opinión mía, no es información. Eh, Creo que no están dadas las condiciones para una guerra civil, por lo menos inmediata. Eh, el pueblo sirio viene de una guerra de desgaste desde el 2011, que duró fuertemente hasta el 18, 19, ¿no es cierto? Fueron 7, 8 años de guerra, de atentados, de bombardeos permanentes. Este, y llegando el 2020 hubo un estadio de cierta normalidad. No podemos hablar de paz, pero eso, es, esa, esa guerra un poco había entrado en un estado eh, larvado, que fue lo que sorprendió al gobierno de Bashar al-Assad, ahora que de pronto de ese estado larval haya derivado en un avance, una ofensiva impresionante, ¿no es cierto? Fue ese otro de los factores. Un poco eh, agarraron al gobierno sirio un poco distraído, si querés, en este último momento. Pero bueno, hay, no sé, el número de muertos desde 2011 hasta hoy en Siria es imposible de medir. O sea, pensá que hay ciudades enteras, grandes ciudades, que han sido demolidas por la artillería, por los bombardeos. No se sabe cuántos muertos puede haber ahí, cuántos hubo, pero se estima que no pueden ser menos de 500.000. O sea, eh, tantos años de guerra, mucho desgaste. No creo que el pueblo sirio este, pueda tolerar una guerra, por lo menos en estos próximos meses. Y además, ya los que han alentado la guerra en Siria, este, ya han triunfado. Entonces, puede haber un pequeño grupo nacionalista basado en el ejército sirio que intente levantar esto, pero creo que va a ser rápidamente exterminado, ¿no es cierto? Pero cuento una anécdota rápido, no sé cómo Sí, andamos de tiempo, Alejandro. contala que es muy En, interesante lo que venís desarrollando. en 2014, eh, 2012, 2014, hay un levantamiento, hay un golpe de Estado en Mali, más o menos calculo deben ser 5.000 kilómetros de distancia. En Mali es un país del centro de África, deben ser 4.000, 5.000 kilómetros de distancia de Siria. Eh, Hay un levantamiento de una ancestral tribu, los Tuareg, esos que andan con esos turbantes azules en sus caravanas, Ujú. muy, muy, muy conocidos, que reclaman históricamente un territorio, Azawán. Eh, en pleno ya guerra, Gaddafi había muerto y ya en plena guerra civil en Libia, ingresan al norte de Mali terroristas de Al Qaeda para, digamos, acompañar de alguna manera este, las acciones de los grupos Tuareg, ¿no? Cosa que los Tuareg no son fundamentalistas, no tienen nada que ver con Al Qaeda, pero bueno, hubo ahí una componente media extraña. Rápidamente, Francia, que es la gran potencia colonial de todo el Sahel
y de Mali también, Mali se habla francés, manda se llamaba Operación Barkhane, son unos 5.000 hombres para intervenir en el norte de Mali y se encuentran que los rebeldes que habían llegado al Líbano tenían fusiles que Francia había enviado a, la- a los rebeldes de Siria, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hicieron esos fusiles para recorrer 4.000, 5.000 kilómetros en muy poco tiempo? No se sabe. Pero esa es la magnitud de las operaciones que encaró Francia, que en este caso es hablar de Occidente entero, Ujú, contra Libia y contra Siria, ¿no es cierto? Es ujú, decir, por eso eh, lo que querían los países occidentales lo han conseguido. Lo que quería Israel lo ha conseguido, que son los que alientan estas guerras. Entonces, no veo la posibilidad de una guerra civil importante en Siria, ¿no es cierto? Pero bueno, este, la guerra civil es una carta que siempre está en todos los mazos, ¿no es cierto? ujú. Wadi Calvo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. A vos, Alejandra, un gusto y será hasta la próxima. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Esta es la gran oportunidad que tiene Estados Unidos de hacerse con ese gran territorio, pero obviamente cedérselo también a Israel, que Israel es el gran ganador de todo este conflicto. Lo que querían los países occidentales lo han conseguido. Lo que quería Israel lo ha conseguido, que son los que alientan estas guerras. Entonces, no veo la posibilidad de una guerra civil importante en Siria, ¿no es cierto? Pero bueno, este, la guerra civil es una carta que siempre está en todos los mazos. Transmiten